Hola, hola, hola. Te doy la bienvenida a este canal en el que vamos a estudiar exclusivamente química orgánica. No vamos a hacer nada más. Todo va a ser química orgánica. La química orgánica es muy importante en numerosos campos de la ciencia, no solamente en la química, en lo que es la química pura, sino también en numerosas ramas de la química, como puede ser la química biológica, la química farmacéutica. Está en muchísimos campos y es estudiado por por muchísimos alumnos en todo el mundo. Entonces, bueno, merece la pena, creo, tener un canal dedicado exclusivamente a ella y estudiar con cierto detalle todos los temas que se dan en en los diferentes grados o licenciaturas que se estudian en las universidades. Universidades, por supuesto, de habla hispana para que nos podamos entender. Y el propósito de este primer vídeo es, pues eso, simplemente presentar el canal y indicar los temas que vamos a estudiar. A lo largo de las diferentes listas de reproducción que voy a ir creando. Para cada tema vamos a crear una lista de reproducción, primero con la teoría y después pues vamos a ir recopilando ejercicios pues de diferentes universidades para resolverlos. Bien, ¿cuál es ese temario que se suele seguir en prácticamente todas las universidades? Pues se suele empezar por un primer tema que son los alcanos, aunque bueno, en algunos sitios ya empiezan nombrando moléculas, la formulación orgánica, pero eso, bueno, eso va a ser un tema cero que aquí no he indicado. El primer tema que vamos a estudiar son los alcanos, moléculas que contienen solamente carbono e hidrógeno y que poseen enlaces simples. Después estudiaremos los cicloalcanos, moléculas que lo mismo tienen solo carbono e hidrógeno, poseen también enlaces simples exclusivamente, pero tienen forma cíclica. Especialmente interesante es el ciclohexano con su famosa forma de silla. En el canal ya tenemos vídeos sobre alcanos, cicloalcanos. Las reacciones radicalarias, en este caso vamos a estudiar un tipo de reacción radicalaria concreta, que es la halogenación de los alcanos, pues permite introducir halógenos en un alcano. Por ejemplo, si hacemos reaccionar con bromo y luz un alcano, pues se introduce un bromo. Esto que no parece muy relevante es fundamental porque permite incrementar la reactividad de la molécula. Es decir, este carbono se vuelve reactivo, lo que permite cambiar este bromo por otros grupos. Si, por ejemplo, le añadiéramos un medio básico que contenga iones hidróxido, pues el ion hidróxido es capaz de reemplazar el bromo, sería capaz de reemplazarlo, formando un alcohol, aunque realmente lo que va a ocurrir mayoritariamente es la formación de un alqueno, arrancar un hidrógeno de esta posición y formar un alqueno. Son unas reacciones que se llaman de eliminación y sustitución, que estudiaremos en el tema 5. Pero como podemos ver, el introducir el bromo ya empieza a dar un cierto juego. No digamos si añadimos un metal, como por ejemplo magnesio o litio, lo que permitirá formar organometálicos de litio-magnesio que, tienen una reactividad importantísima que va a permitir obtener multitud de compuestos. Por tanto, esta primera reacción de halogenación es fundamental para empezar a trabajar en la química orgánica. Es un tema realmente importante. Ahí comienza todo, el alcano o cicloalcano halogenándolo. La estereoquímica es un tema fundamental. Significa el estudio de las moléculas en el espacio. La estereoquímica, lo que nos dice es que existen moléculas que aparentemente son muy similares y, sin embargo, son moléculas distintas, no se superponen, son diferentes. Ocurre con aquellas moléculas que tienen pues cuatro grupos diferentes alrededor de un carbono. Ese carbono sabemos que se llama carbono asimétrico. Si dibujamos en torno a un carbono cuatro grupos diferentes, pues la imagen en el espejo, si reflejamos esta molécula en un espejo, la imagen que vemos no es igual que la molécula, se llaman enantiómeros. Le pasa igual que a las manos. Si ponemos una mano frente al espejo, vemos la imagen especular de ella, que es la otra mano, pero las manos son diferentes. Estas moléculas tienen propiedades distintas y, sobre todo en el mundo de la farmacia, es realmente importante porque un enantiómero puede ser activo biológicamente, pero el otro enantiómero puede ser tóxico o inerte y, por tanto, el estudio de la estereoquímica, la separación de las mezclas racémicas de los enantiómeros se hace algo fundamental.
Después pasamos a las reacciones de sustitución y eliminación en el tema 5. Ya en el tema 3 vimos cómo colocar un halógeno en un alcano. Pues en este tema vamos a ver cómo sustituirlo por otros grupos. Por ejemplo, si le añadimos cianuro al compuesto al butano halogenado del tema 3, pues podemos obtener un nitrilo. Pero si le añadimos, por ejemplo, amoníaco, pues podemos obtener una amina, etcétera. Son reacciones de sustitución. También si le ponemos una base fuerte, como por ejemplo la sosa, el metóxido, pues mayoritariamente nos forma un alqueno, que a su vez tiene una rica reactividad que se estudia en el tema 7 y permite convertirlo, añadirle grupos, diferentes funciones. Después en el tema 6 pasamos precisamente al estudio de los alquenos. En el tema 6 vamos a estudiar los alquenos, cómo se obtienen, reacciones de eliminación, deshidratación de alcoholes, sus propiedades físicas. Después las reacciones de los alquenos. Cuando tenemos un alqueno, pues podemos hacer diferentes cosas con él. Por ejemplo, convertirlo en un alcano. Si lo hidrogenamos, hidrógeno paladio, se convierte en un alcano. Podemos añadirle, por ejemplo, sulfúrico acuoso, protones agua, y ocurre una reacción que se llama hidratación, en la que se introduce un OH en la molécula. Es decir, vamos a ir estudiando diferentes reacciones que permiten añadir al doble enlace, adicionar al doble enlace, diferentes funciones. El alquino es la molécula orgánica que tiene un triple enlace. El alqueno tiene doble, el alquino tiene triple. El alquino también es muy rico en reactividad gracias a adición de diferentes reactivos al triple enlace. Eso sin despreciar la gran capacidad que tiene de atacar cuando se le arranca el hidrógeno ácido. En el caso de alquinos terminales, es un buen nucleófilo que reacciona con diferentes grupos. Después en el tema 9 vemos los sistemas alílicos. ¿Qué es un sistema alílico? Pues es un alqueno, pero en el que va a haber reactividad en la posición vecina al doble enlace. No sobre el doble, sino en la vecina. Aquí tenemos un bromo en posición alílica y esto da una reactividad particular. Puede marcharse, puede formar un carbocatión, ese carbocatión se mueve por la molécula debido a la resonancia. Tiene una reactividad especial que debemos ver. En el tema 10 vamos a ver la famosa reacción de Diels-Alder entre un dieno y un alqueno o dienófilo que forma ciclos de 6. Esta es la reacción que tenemos en orgánica para generar ciclos de 6. Siempre que nos interese formar un ciclo de 6 a partir de moléculas acíclicas, tenemos que pensar en la reacción de Diels-Alder. Los alcoholes. ¿Quién no conoce el etanol? El alcohol del fin de semana. Lleva el grupo OH, el grupo hidroxilo, y también tiene una reactividad. Bueno, hay que ver cómo se pueden preparar estas moléculas y ver sus reacciones. Por ejemplo, la preparación ya vimos antes. Si tenemos un alqueno como por ejemplo el eteno, pues no tenemos más que añadirle protones agua, sulfúrico acuoso, y se convierte en el etanol. Y el etanol a su vez pues tiene una serie de reacciones. Se puede volver a cambiar el OH por un bromo si se le añade PbR3, el tribromuro de fósforo, y bueno, podemos convertirlo en un éter condensándolo. Tenemos diferentes opciones para transformarlo. Podemos transformarlo por oxidación, un alcohol por oxidación, como por ejemplo el etanol. Lo podemos transformar en etanal o incluso en el ácido etanoico, y esto nos mete pues en una rica química pues de los ácidos carboxílicos, o bien oxidación controlada con el PCC, ¿no? El PCC, que lo dejan aldehído y nos mete en la química de los aldehídos. O sea que los alcoholes son los precursores más importantes de estos grupos de ácidos y aldehídos. El éter es la función que tiene dos cadenas carbonadas unidas a un oxígeno. Se puede obtener a partir del alcohol fácilmente, o de alcóxido y alcoalcano en la famosa síntesis de Williamson. Bueno, estos temas que estamos viendo son temas de química orgánica general. Son los primeros temas que se estudian. Suele la asignatura llamarse Orgánica 1, si vamos mirando temarios de diferentes universidades, de licenciaturas y grados en química, pues veremos que la primera asignatura de orgánica, la orgánica 1, que generalmente se estudia en segundo, pues tiene estos temas, ¿no? Y estos temas continúan hasta el tema 19 o 20, un poco depende, que esto es lo que hasta aquí podemos llamar la química orgánica general. Esto es la química orgánica general. A partir de aquí ya la podemos llamar pues orgánica 2, orgánica avanzada. Hay universidades en las que incluso a partir del tema 21 se puede dividir en más de una orgánica, orgánica 2, orgánica 3. Incluso hay los temas hasta el tema 20, dependiendo de la carrera, pues también
puede estudiarse todo en un semestre, lo que es excesiva materia, por supuesto, para verla toda en un semestre, pero se estudia un poco más por encima, trabajando menos mecanismos, y lo habitual, estos 20 temas, 19, 20 temas, es estudiarlos en 2 semestres, es decir, es una asignatura anual. El tema 13 vemos el grupo carbonilo, que son los aldehidos y cetonas, que se pueden obtener partiendo de alcoholes, por ejemplo, tienen una riquísima reactividad, se puede hacer con ellos pues multitud de reacciones importantes, por ejemplo, con las aminas o el amoníaco, pues pueden formar las iminas, pueden formar oximas, hidrazonas, con hidracina forma hidrazona, y aparecen ahí reacciones como la famosa Wittig, que permite formar alquenos partiendo de aldehídos y cetonas, la Bayer-Villiger, que convierte cetona en éster. Tenemos una reactividad importante, y sobre todo donde ya las cosas empiezan a ser muy muy interesantes es con el tema de enoles y enolatos. ¿Qué es un enol? O bueno, ¿qué es un enolato? Un enolato es un aldehído o cetona que perdió su hidrógeno alfa. Desprotonamos el carbono alfa de esa molécula y eso lo convierte en un nucleófilo que puede atacar a diferentes compuestos, incluso a sus propias moléculas, generando una condensación llamada aldólica. ¿Y qué vamos a decir del tema 16? El benceno. El benceno está presente en prácticamente muchísimas síntesis orgánicas. El famoso hidrocarburo aromático de enorme estabilidad por esa deslocalización cíclica de la carga, y que es capaz de adicionar diferentes electrófilos, diferentes especies con densidad de carga positiva a una posición del mismo. Bueno, pues en ese tema vamos a estudiar cómo colocar diferentes grupos en un benceno, y cuando nos interese colocar más de uno, pues saber a dónde va a ir cada uno de esos grupos. El tema de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos también tienen una reactividad importante, sobre todo porque son el punto de partida de sus derivados, que es el tema 17. Un ácido carboxílico se puede convertir en un haluro de ácido, cambiar el OH por un cloro, pero podemos cambiar también el OH por un alcohóxido, por ejemplo un etóxido, y entramos en los ésteres, o cambiarlo por un grupo amino y entramos en las amidas, o incluso él directamente no, pero la amida se puede convertir en nitrilo, y aquí aparece una reactividad enorme porque cada uno de estos grupos a su vez se puede transformar en otras moléculas y tienen reactividades muy interesantes. Y bueno, por último tenemos los compuestos difuncionales, en los que se estudian algunas reacciones que involucran dos tipos de funciones orgánicas, como por ejemplo los cetoésteres. Los cetoésteres los usamos mucho en la síntesis llamada acetilacética, que permite obtener variedad de productos, hacer con ella reacciones de las que no he citado siquiera en el tema de enoles y enolatos, como son Michael, aldólicas. Se pueden realizar con compuestos difuncionales. Tenemos ahí una serie de reacciones interesantes, variadas, distintas entre ellas, pero que suelen involucrar moléculas que tienen más de una función. Y las amidas, el grupo amida, el grupo NH2, también una rica reactividad. Vamos a ver cómo se preparan, las reacciones que dan, reacciones como la eliminación de Hoffman, la famosa eliminación de Hoffman, la reacción de Mannich, Cope, etcétera, y sobre todo la conversión de las aminas aromáticas en las sales de diazonio, que permiten una riquísima reactividad del benceno. Permite poner grupos que en el tema del benceno no podíamos añadir, y la formación de sales de diazonio, de cloruros de benceno diazonio, pues permite poner grupos ciano en el benceno o Hs, una reactividad muy importante. Y después un tema de compuestos de azufre, fósforo y silicio. En el azufre podemos introducir los diferentes compuestos que hay, los tioles, los sulfuros, sulfóxidos, y algunas reacciones de los mismos. En el fósforo también, sobre todo volver a ver las Wittig, y ampliar la Wittig que hemos visto a las Washburn-Emmons y las Horner-Wittig, y el silicio como algunas reacciones de silicio que también podemos ahí adelantar, y la protección del grupo H con el silicio. Después vamos a ampliar un poco la estereoquímica, porque aparte de carbonos asimétricos existen otros elementos de aquiralidad que permiten la presencia de la formación de centros quirales, de moléculas quirales, como pueden ser ejes de quiralidad, planos de quiralidad. Vamos a hablar un poco de todo eso, ¿no? Las moléculas algunas moléculas, algunos elementos de quiralidad
especiales que no son un carbono asimétrico, que no son un átomo asimétrico. Después vamos a estudiar unos temas de productos naturales, algo sobre los hidratos de carbono, bueno, algo bastante de hidratos de carbono, los azúcares, las aldosas y las cetosas, cómo ciclan, sus reacciones, etcétera. Y hacer algunos ejercicios muy interesantes que hay sobre este tema de productos naturales. Después vamos a pasar a los aminoácidos, a los péptidos y las proteínas. Los aminoácidos, cómo se obtienen, Helmholtz-Zielinski, Strecker, Gabriel, y la formación del famoso enlace peptídico, enlace amida que nos da lugar a los péptidos o proteínas. Y después vamos a ver otro par de temas, bueno, estos quizá con menos detalle, algo de lípidos y algo de ácidos nucleicos. Bueno, y después vamos a pasar a un tema en el que vamos a estudiar cómo en orgánica se determinan los mecanismos de reacción, la famosa ecuación de Hammett. Bueno, es un tema un poco teórico de mecanística, de cómo determinar mecanismos de reacción, y probablemente aquí también pues vamos a introducir algo, porque no he puesto un tema para ello, de reacciones de sustitución y eliminación, una ampliación del tema de reacciones de sustitución y eliminación, para introducir algunos mecanismos que ya bueno, apenas se estudian o no se estudian en la mayoría de las universidades, como el mecanismo E1CB, la eliminación de tipo E1CB, la competencia entre los mecanismos de sustitución-eliminación. Ahí hay una serie de cuestiones relacionadas con la mecanística de las reacciones orgánicas que nos interesan. Bueno, o por lo menos lo vamos a dejar ahí. Y después la parte quizá más importante de la orgánica, la síntesis. ¿Qué objetivo tiene la química orgánica? Pues obtener compuestos complejos, compuestos útiles, a partir de moléculas sencillas, de moléculas asequibles, de precursores asequibles. Obtener moléculas objetivo a partir de compuestos baratos y accesibles. Y primero vamos a ver la formación, reacciones que forman enlaces simples carbono-carbono. Muchas ya las fuimos estudiando en la química orgánica general, como por ejemplo la aldólica, la condensación aldólica, por ejemplo la reacción de Michael, por ejemplo la acetilacética, la malónica, la alquilación de los enolatos, que puede ser directa, que da más rendimiento a través de enaminas o de enolatos de silicio. Por supuesto, formación de enlaces simples con organometálicos de magnesio, de litio, de cobre, de zinc, los famosos organometálicos de paladio de una importancia enorme. Después vamos a pasar a la formación de enlaces dobles, o sea que la síntesis orgánica la vamos estudiando las diferentes reacciones en función de los enlaces que generan. Muchas de esas reacciones ya han sido estudiadas previamente en la química orgánica general, pero aquí en la parte avanzada pues volvemos a ampliar esas reacciones, ver cosas que no se han estudiado en la orgánica general y juntarlas todas según el tipo de enlace que forman. Reacciones que forman dobles enlaces. En la química orgánica general pues vimos la E2, la Wittig, pero Wittig tiene varias variantes que se estudian aquí también, y hay otros muchos tipos de reacciones que forman enlaces dobles, como puede ser Peterson, como formación de enlaces dobles, no sé, por ejemplo, la pirólisis de los ésteres, la eliminación de los metilxantatos, eliminación de Hoffman, eliminación de Cope. Bueno, y después vamos a pasar a ver algún tipo de radicalaria, de reacción radicalaria. En el segundo tema o tercer tema ya vimos las radicalarias de halogenación, las halogenaciones radicalarias. Aquí sobre todo vamos a estudiar algunas reacciones, como por ejemplo la reacción del hidruro de tributilestaño, con AIBN como iniciador, es muy interesante, y bueno, algunas otras reacciones vía carbenos, que son las que nos permiten la formación de ciclos de 3, reacciones pericíclicas, ampliaremos la Diels-Alder, que ya se estudió en la orgánica general, veremos la 1,3 dipolar, las sigmatrópicas, tanto la 3,3 que es Gleisen y Cope, como las 2,3, reacciones, por ejemplo la ENO, la reacción ENO, las reacciones electrocíclicas, reacciones fotoquímicas para formar los ciclos de 4, los ciclobutanos a partir de alquenos, y después pasaremos a estudiar reacciones redos. Muchas de las reacciones que ya estudiamos en los temas anteriores son redos, y aquí las vamos a recopilar e introducir otras reacciones. Por ejemplo, en la orgánica general pues conocemos Jones, la oxidación de Jones, el reactivo de Jones, ¿no? El PCC,
pero existen otros oxidantes como SWERM, como por ejemplo oxidantes de rutenio, el oxidante de Desmartin, el tempo, pues esos oxidantes vamos a ir viéndolos completando en este tema. Y también reacciones de reducción, que aunque conocemos algunos reductores, el reductor de el hidruro de aluminio y litio, o litio de aluminio, el hidruro de boro, el borhidruro sódico, pero existen también reducciones con metales en disolución, como puede ser Birch, y reducción de alfa-beta insaturados con sodio en amoníaco, litio en amoníaco, que tampoco se estudian en la química general, orgánica general, y hay que añadirlas ahí. Y después la protección de grupos funcionales. Cuando tenemos una molécula con varias funciones, puede que nos interese que reaccionen unas y otras no. Entonces hay que protegerlas que no nos interesa que reaccionen. Por ejemplo, en la orgánica general ya estudiamos la protección del carbonilo usando etanodiol, o la protección del alcohol usando el terbutanol, pero aquí vamos a introducir otros grupos protectores de silicio para proteger alcoholes, los CBZ y BOC para proteger aminas, etcétera, ¿no? Y después un tema de retrosíntesis. Vamos a ver todo lo anterior, pero al revés. Vamos a partir de la molécula objetivo y la vamos a romper. Vamos a romper enlaces que sabemos formar con las reacciones que hemos estudiado en los temas anteriores, hasta llegar a precursores simples. Tema de retrosíntesis. Y después ya nos quedaría solo la parte de heterociclos. Bueno, heterociclos, y dejé para el final la determinación estructural. Los heterociclos ya forman parte de una orgánica avanzada. Se estudia, en la química pura y también, sobre todo, en la química farmacéutica, en la farmacia, son fundamentales, porque de unos 30 millones de compuestos orgánicos que se conocen en la actualidad, más o menos, no sé si son 30 o 40 o 20, es ya una cantidad ingente de compuestos orgánicos, pues la mitad de ellos tienen en su estructura anillos heterocíclicos. Un anillo heterocíclico pues es simplemente un ciclo, pero que tiene algún átomo distinto del carbono. Por ejemplo, este heterociclo, este oxaciclopropano, pues es un heterociclo. En heterociclos lo llamamos el oxirano, y tiene un CH2 reemplazado por un oxígeno, y por eso es un heterociclo. Otro heterociclo es un anillo de 6, como el benceno, idéntico al benceno, pero que tiene un nitrógeno, y por tanto tiene este heteroátomo y es un heterociclo, la famosa piridina. Pues primero vamos a ver la nomenclatura de los heterociclos, de los monoheterociclos, heteromonociclos, que son heterociclos de un anillo solo, como se nombran, y vamos a ver un poco una característica que tienen muchos heterociclos, y es que son aromáticos, se parecen al benceno, tienen esa propiedad. Vamos a ver cómo se obtienen los heterociclos: reacciones de ciclación, porque son ciclos, claro, y también reacciones de cicloadición. Reacciones de cicloadición como la Diels-Alder o la 1,3 dipolar nos sirven para formar este tipo de compuestos. Y después ya vamos a pasar a estudiar los heterociclos más importantes. Vamos a empezar por los de 6 miembros, como por ejemplo la piridina. Un poco de nomenclatura de condensados, porque después vamos en el tema 40 a estudiar la nomenclatura de los condensados, la reactividad de los condensados, que son heterociclos. ¿Quiénes son los heterociclos de 6 condensados? Pues por ejemplo la quinolina, la isoquinolina, con nitrógeno serían los dos más importantes. Vamos a estudiar los heterociclos de 6 con 2 o más heteroátomos, heterociclos de 6 con 2 o más heteroátomos, como por ejemplo las diacinas, que tienen 2 nitrógenos, incluso pueden ser 3 nitrógenos, triacinas. Después vamos a estudiar los heterociclos de 5 miembros. Los heterociclos de 5 miembros, pues tenemos el pirrol tiofenofurano como más representativos. Pirrol, el de azufre el tiofeno, y el de oxígeno pues es el furano. Pirrol tiofenofurano. Y después vamos a ver el condensado, heterociclos de 5 miembros condensados. Si está condensado con un benceno, los heterociclos de 5 miembros condensados con un benceno, pues el más conocido es el indol, que es el pirrol condensado con un benceno. Estas moléculas, quizás estés pensando, pero ¿por qué se le dedica tanta atención a una molécula? Parece que dedicamos un tema a 1 o 2 o 3 moléculas, es extraño, ¿no? Pero es que la importancia que tiene es enorme, porque este tipo de estructura aparece en miles y miles de compuestos de un gran interés, y por tanto hay un esfuerzo enorme por preparar ese tipo de estructura debido a su abundancia. Lo que abunda, lo que nos interesa, pues le damos mucha importancia para tenerlo bien estudiado. Heterociclos de 5 miembros con 2 heteroátomos, como pueden ser los diazoles o los osazoles.
Y después, bueno, una parte final de determinación estructural para las técnicas de determinación de estructuras orgánicas como la espectroscopía visu-UV, la infrarroja, RMN fundamental inorgánica, tanto su variante de protón, especialmente la de protón, como la de carbono 13, y después la espectrometría de masas. Aunque a lo largo de los temas de química orgánica general vamos a ir viendo en cada función, pues qué datos espectroscópicos tiene, de infrarrojo, de RMN, de masas, para que no quede todo, para ir teniendo una idea. Y aquí, pues bueno, ya lo dedicaremos a hacer sobre todo ejercicios y no sé, bueno, me ha dado por ponerlo así de esta manera. Podían ir incluso antes estos temas, antes incluso de la parte de síntesis, pero se me olvidó incluirlos y acabaron aquí al final. Realmente importantes. Muchas veces esto, bueno, muchas veces antes del recorte que se hicieron en las carreras, especialmente en España hay un recorte, hubo un recorte brutal con el plan Bolonia, se quitó un año y entonces, bueno, la determinación estructural que pasó de ser un semestre a convertirse en una bueno, simplemente en una parte de una asignatura que se estudia pues un par de semanas de ella o poco más y por tanto durante el grado en química pues no se obtiene una gran soltura en la interpretación de espectros ni de infrarrojo ni de RMN. Bueno, pues esto es todo, no quiero liarme más porque ya veo que van 26 minutos justo ahora y, y bueno, no era solo comentar un poco lo que voy a intentar desarrollar en este canal. Eh, con el objetivo pues de que sea un canal de orgánica lo más completo posible y que sirva para eh, tanto para los que estudian solo los fundamentos, solo la base, como pueden ser los ingenieros químicos, que pueden tener una asignatura semestral donde estudian los primeros 19 temas, como si se trata de un químico puro en el que, o un químico farmacéutico en el que la orgánica tiene más importancia y se llega a estudiar con detalle incluso pues la parte de los heterociclos. Pues eso es todo. Espero que resulte de interés el canal y que nos sirva para eh, como apoyo para probar las asignaturas y terminar siendo químicos o bueno cualquier rama derivada de la química.